Bueno, y a esta hora vamos a profundizar en este tema con el presidente del directorio de la Cuprífera, Óscar Landerreche. Señor Landerreche, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en este día importante para Codelco, muchos lo han catalogado como histórico. Pero que un gobierno decida destinar 4.000 millones de dólares a capitalizar una empresa estatal, en vez de destinar esos recursos a proyectos sociales, significa una apuesta de que esa empresa lo va a hacer bien. ¿Qué va a hacer Codelco para garantizarle al gobierno y a los chilenos de que va a invertir bien esos 4.000 millones de dólares que se le está dando hoy día a través de este proyecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay un pequeño preámbulo que hay que hacer, y es que hay que considerar que toda actividad empresarial requiere inversión. Pero en particular la minería requiere importantes sumas de inversión para producir, tanto la minería privada como la pública. Y la verdad es que si uno hacía una comparación histórica de los niveles de capitalización que el dueño de Codelco, que es el Estado, había hecho en la compañía durante los últimos varias décadas, esto no es de un gobierno u otro, el orden de magnitud es el siguiente: de los excedentes que había generado Codelco, en promedio se reinvertían no más allá de 8 a 10%, mientras que en las empresas privadas era del orden del 50%. Entonces, era difícil pedirle a Codelco que siguiera produciendo excedentes para el Estado si es que no se producía una inversión. O sea, lo que no es realista creer que una empresa va a producir algo si no se invierte en ella. Eso es como un principio básico de cualquier tipo de actividad empresarial. Ahora, dicho esto, no es en estricto sentido cierto que los fondos que se están invirtiendo en Codelco están compitiendo con los fondos, digamos, corrientes del Estado, porque estas son, al final del día, es una inversión que está haciendo el Estado chileno, muy parecida a la que hace, por ejemplo, en los fondos soberanos. Es una inversión, ¿no es cierto? Y esa inversión tiene que tener un retorno futuro. Así que yo diría que no es estrictamente cierto que al invertir en Codelco se está compitiendo con, por ejemplo, los gastos corrientes en educación o en salud. Porque, claro, ya vamos a hablar de eso, pero hoy día, por ejemplo, es distinto invertir a gastar, por eso. Porque esa plata la va a recuperar el Estado. Exactamente. Ahora, la pregunta tuya de qué es lo que vamos a hacer para garantizar esto, yo diría que Codelco da la señal que dio la Presidenta de la República y el Estado y el pueblo chileno a través de ella, de un acto de fe en la compañía, digamos, de capitalizarla. Yo diría que nosotros tenemos dos tareas concretas, dos desafíos grandes. Por un lado, nosotros tenemos que ejecutar estos megaproyectos que tenemos por delante, que son lo que necesitamos hacer para mantener vigente nuestras divisiones y nuestra compañía. Lo tenemos que ejecutar con niveles de excelencia altos y adicionalmente dentro de los plazos que hemos comprometido. Y segundo, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, que estamos, por así decirlo, avanzando con arrojo y agresivamente en los proyectos de inversión, tenemos que ser capaces de mantener la presión sobre los costos y la productividad. Ahora, esto es un desafío gigante porque muy rara vez se observa que una gran minera hace las dos cosas al mismo tiempo. Lo normal, en las privadas también, es que hacen una cosa en una época, en la época de boom, y en la época de post-boom, que es la de ahora, hacen la reducción de costos. Paradójicamente para Codelco vamos a tener que hacer las dos cosas a la vez. Vamos a tener que tener un hemisferio del cerebro haciendo boom y otro hemisferio del cerebro haciendo control de costos, y eso es un gran desafío de gestión. ¿Por dónde se controlan los costos en Codelco? Muchas veces lo que es más visible para la ciudadanía es el tema de lo que pasa con los sueldos, con los bonos, con estos sueldos que hace unos meses se decía que entre el 2009 y el 2013 habían crecido en una forma exponencial que no tenía ninguna lógica, ni siquiera con el mercado. ¿Por dónde va a ir el tema de la reducción de costos en Codelco? Sí, hay que tener cuidado con las comparaciones que se hacen a veces en la prensa, porque algunas veces tienen una cierta intencionalidad. Es cierto de que hay una parte de la prensa nacional que tiene una cierta obsesión con el tema de los sueldos en Codelco, y eso tiene una agenda política, y yo creo que uno no tiene por qué avergonzarse de decirlo y discutirlo abiertamente. Digamos que hagámonos cargo de esa noticia a la que tú te refieres, esto del crecimiento de los salarios dentro de Codelco en la plana técnica, gerencial y de ingenieros y ese tipo de cosas. Hay que decir que es cierto que creció mucho, pero todavía es inferior al mercado. Eso significa que antes era muy inferior, y lo que estaba produciendo eso era que Codelco estaba perdiendo talento y estaba perdiendo capacidad de gestión. Y cuando tú pierdes capacidad de gestión, pones en riesgo la capacidad de cumplir las promesas que hiciste en términos de inversión. Así que yo creo que hay que tener cuidado con comprarse así tan simplemente las comparaciones que a veces se hacen con cierta intencionalidad.
Yo, por supuesto, que no estoy diciendo que no haya que prestarle cuidado a los salarios dentro de Codelco, por cierto, pero un análisis objetivo de las distintas fuentes de, digamos, oportunidad para hacer control de costos muestra que sí, está en el área laboral, está el tema de los salarios, pero también hay otras áreas. Codelco tiene mucho que ganar en términos de eficiencia, en términos de los usos de servicios que contrata. Eso se han encarecido bastante y ha bajado su productividad. Codelco tiene desafíos, si bien en este momento Codelco tiene una situación en términos de precios de energía relativamente buena a las demás compañías, la tiene pero por un rato, en algunos años más se acaba. Tiene desafíos en términos de los costos de conseguir agua, tiene desafíos en los costos energéticos, tiene desafíos en la gestión de proyectos, en algunas partes de sus faenas que tienen que ver con temas tecnológicos. Entonces, yo diría que vamos a tener que interrumpir brevemente esta entrevista porque nos vamos a ir al Palacio de la Moneda, ya que está ahora el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, conversando y hablando ya sobre este robo que afectó esta madrugada a cajeros automáticos a cuadras de la Moneda, en que se robaron menos de una cuadra de la Moneda, en que se robaron más de 60 millones de pesos. Va a haber más control y ya hay detenidos al respecto. Nosotros seguimos aquí en CNN Chile y vamos a retomar la conversación con el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, luego de la capitalización por 4.000 millones de dólares a la cuprífera. Habíamos hablado un poco de las críticas, vamos a seguir hablando de las críticas, pero antes de eso queremos saber, bueno, ¿cómo se traduce para enfrentar la desaceleración? ¿Qué beneficio tiene para los chilenos que el Estado haya puesto 4.000 millones de dólares a Codelco? Si bien se le va a recuperar, pero para que la gente entienda lo que es la capitalización, se le entregan estos 4.000 millones de dólares a Codelco. Bueno, una cosa que es importante entender es que Codelco invierte mucho más que esos 4.000 millones. O sea, Codelco durante los próximos 5 años tiene contemplado una inversión de entre 23 y 24 mil millones de dólares. Para que uno se haga una idea, al año más o menos unos 4.500 millones, dependiendo del año. Y del total de la inversión que se va a hacer durante los próximos 5 años, apenas un 20% está siendo financiado por esta capitalización. ¿Por qué importa tanto ese 20%? Importa porque durante los últimos años, en que, como decíamos hace un rato, no se había capitalizado a Codelco, Codelco ha estado financiándose crecientemente con deuda. Y eso significa que a la empresa, cada vez más, los mercados de crédito le estaban pidiendo, le estaban haciendo mayores exigencias, le estaban, por así decirlo, cobrándole más caro por el crédito, porque, bueno, se endeudaba y el dueño, digamos, decía, bueno, ¿y el dueño cuándo? Y no aparecía el dueño nunca. Y ahora que el dueño se pone, entonces los créditos van a ser más baratos. Se va a abaratar esto y se va a disminuir la presión financiera sobre Codelco. Entonces Codelco se va a sentir más libre para invertir, y por lo tanto va a invertir en forma más acelerada y más rápida. Y eso se va a sentir inmediatamente en las operaciones y en los contratos que hace Codelco en las regiones donde tiene presencia. Así por ejemplo, en términos de empleo, ¿en qué podría traducirse en el mediano plazo? Bueno, eso se traduce en que algunos proyectos, de estos proyectos estructurales que tienen un componente importante de inversión en construcción, en obras civiles, se van a hacer antes de lo que se habrían hecho si no hubieran sido puestos estos recursos. Así que yo creo que va a tener un impacto muy importante, se va a sentir sobre todo durante los próximos años en las 4 regiones donde Codelco tiene mayor presencia. Por ejemplo, Chuquicamata subterránea, se están empezando ya a construir los túneles, sí. Pero Chuquicamata subterráneo, ¿cuándo es la fecha de inicio de las obras propiamente tal? Bueno, Chuquicamata subterráneo es un muy buen ejemplo, porque Chuqui Subte era algo que el directorio de Codelco, anterior a cuando yo me integré, tenía la convicción de que había que hacerlo, pero debido a los montos involucrados y a los costos financieros y a los riesgos financieros involucrados en seguir Chuqui Subte, había cierta reticencia con lanzarse, por así decirlo, y comprometerse a hacerlo. Ahora que el gobierno ha puesto estos recursos, y en la medida en que se aprueben en el Parlamento, que esperamos que sea en un plazo lo más breve posible, con toda seguridad el directorio de Codelco va a aprobar la ejecución de Chuqui Subterráneo para que se dé inicio durante el próximo año con toda seguridad. Ese es el objetivo. Claro, eso va a depender también de que se apruebe con rapidez el proyecto en el Parlamento. Próximo año con toda seguridad, pero no podemos dar una fecha. Es que lo que pasa es que una fecha siempre va a ser artificial, porque como tú dijiste al principio, ya se están haciendo las obras previas a Chuqui Subterráneo. Lo que falta en realidad es la aprobación del proyecto grande,
y eso no significa que va a cambiar nada de un día para otro, se van a seguir haciendo las mismas obras. Lo que ocurre es que esas obras se van a hacer con un escenario de certidumbre más claro respecto a la ejecución final del proyecto, y eso no estaba antes. Para mejorar la productividad, que muchas veces se critica a Codelco, que no tiene la productividad de las empresas, digamos, privadas. Hoy Tomás Keller en una entrevista decía, para mejorar la productividad se necesitan quebrar huevos. ¿Qué significa quebrar huevos en una empresa como Codelco? ¿Significa pisar a lo mejor algunos sindicatos, sacar gente que ya no es tan eficiente como otra? ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Yo la verdad es que tengo la impresión de que hay una mirada que es más general en Chile, relativamente antigua, que tiene que ver con visualizar las relaciones laborales dentro de una compañía, la relación entre gerencia y trabajadores como un conflicto, como una guerra. Yo creo que eso es un resabio de la Guerra Fría, de otros tiempos que yo esperaría que este país haya superado. Yo tengo la impresión de que una compañía que funciona bien, si uno ve las compañías modernas, las compañías que todo el mundo quiere imitar, ¿no es cierto?, son compañías en las cuales no se observa un permanente conflicto interno entre las partes. Lo que se observa son la construcción de proyectos comunes que conducen a colaboración, donde por supuesto hay distintos intereses y algunos tienen que ceder y otros algunas veces ganan uno y otras veces otros, pero yo siento que esa mirada de otros tiempos no es lo que necesitamos para el futuro. Necesitamos más bien proyectos inclusivos, en que todos se sientan partícipes y por supuesto en que todos tienen que hacer sacrificios para lograr las cosas. ¿Pero usted diría hoy que Codelco es una empresa productiva? Es que lo que pasa es que cuando uno hace el análisis de las distintas partes que tiene Codelco, hay que tener cuidado con un poco digamos, como las construcciones que se hacen sobre esto. La verdad es que si uno se compara con el mercado, en términos de la evolución de costos, no es tan distinto lo que ocurrió en los costos, en términos de costos en Codelco y las empresas privadas. Y adicionalmente hay partes de las faenas, particularmente la mina misma, la explotación minera, las concentradoras y la parte de hidro, digamos, de las faenas, en que si uno compara costo contra costo, ve que Codelco es más eficiente que el promedio. Hay otras partes como la fundición y refinerías que no somos tan eficientes. Entonces hay que tener cuidado con estas imágenes como completas, porque de nuevo, son imágenes que a veces tienen una intencionalidad. Yo creo que Codelco tiene grandes desafíos en términos de reducción de costos y tiene desafíos en términos de la ejecución de los proyectos, pero también creo que la minería privada tiene grandes desafíos en la reducción de costos. ¿Cuáles son sus desafíos en términos de la relación con los sindicatos? Que siempre es una relación que tiende a conflictuarse en ciertos periodos y que después terminan con bonos millonarios que para la gran mayoría de los chilenos aparecen para la opinión pública. No se ve bien. Bueno, pero también hay que decir que son bonos millonarios que se reproducen también en el sector privado minero. Entonces también tengamos cuidado con emitir juicios sobre Codelco, que en realidad son generales a la minería chilena. ¿Y respecto a la relación con los sindicatos? Yo creo que la relación con los sindicatos es una relación muy importante. Yo creo que uno de los grandes activos que tiene Codelco son sus trabajadores. Yo creo que se puede construir una relación constructiva en la cual, por supuesto que va a haber sacrificios para poder ejecutar estos proyectos, pero en las cuales lo central es que las distintas partes de la compañía empiecen a actuar como una comunidad que tiene objetivos productivos, objetivos de logro de ganancias y no, dentro de lo posible, no tanto un conjunto de actores que está en permanente guerra entre ellos. Yo creo que eso no conduce a una buena digamos, disposición de una compañía que tiene que enfrentar desafíos tan complicados desde el punto de vista técnico, científico e ingenieril como los que tiene Codelco. Ahora, señor Landerreche, ¿cómo responde hoy día a Paul Fontaine, que desde Amplitud ha rechazado esta capitalización de Codelco? Dice porque no se requieren fondos públicos para invertir, porque estos recursos se le están sacando a proyectos sociales, y tal vez había otras maneras de darle dinero a Codelco, y es que los mismos chilenos, a través de las AFP y de otras empresas, puedan invertir este mismo dinero en Codelco, y así, digamos, no sacar estos recursos que él dice se están sacando, por ejemplo, de salud y educación, para destinarlos en este minuto a Codelco, porque si bien se van a
retribuir, eso va a ser en un plazo un poco más extenso. Sí, hay que tener cuidado hay que tener una comprensión un poco más clara sobre cómo funciona el presupuesto público. El proyecto de ley del gobierno lo que hace es que levanta 3.000 millones de dólares en el sector de crédito, a través de deuda pública, para financiar esta inversión en Codelco. Es una operación financiera, es una operación de inversión, ¿no es cierto?, en una empresa que es diferente de una operación de gasto público. Hay que entender, y en eso yo diría, las personas que hablan sobre finanzas públicas debieran entender, ojalá, la diferencia entre gastos corrientes e inversiones, y esta es una operación de inversión. Por lo tanto, esa parte del comentario, yo creo que ahí hay un pequeño error conceptual. Ahora, respecto... Y Fontaine también dice que se podrían incorporar capitales privados. Ese es otro juicio, ese es un juicio respecto de la estructura de propiedad de Codelco, que me parece un juicio válido, desde el punto de vista de las personas hay personas que siempre han creído que una privatización o una privatización parcial de Codelco es una buena idea. Este gobierno no tiene esa política, y en particular yo pienso que no es una política, digamos, necesaria en este caso, porque Codelco, como se puede ver, con un nivel de capitalización que es un quinto de lo que capitalizan las empresas mineras privadas, su aporte al erario público vía las distintas maneras en que lo aporta Codelco ha sido muchas veces superior a lo que se consigue vía impuestos a la minería privada. Ha sido muy difícil para el Estado conseguir, ¿no es cierto?, recursos a partir de los grandes excedentes generados en la minería privada durante los años del boom. En cambio, los excedentes que se producen en Codelco se los lleva completo el Estado. Entonces, hay que tener, también yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando el precio del cobre no había subido todavía, ¿no es cierto?, cuando estaba por ahí por 1, ¿no es cierto?, había muchas personas que hablaban de nuevo de privatizar pedazos de Codelco. Y si uno evalúa esa decisión en ese tiempo con lo que sabemos hoy, uno se da cuenta que se habría perdido una cantidad enorme de plata. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado respecto a esos juicios respecto de la propiedad, o al menos calificarlos con lo siguiente: ¿qué forma de propiedad garantiza que de esos recursos mineros se recaude un máximo posible que se pueda usar para las labores del Estado? Y yo creo que claramente la evidencia muestra que la mejor forma es con una propiedad 100% estatal. Bueno, le robamos una parte de la entrevista de tiempo por ir al Palacio de la Moneda, así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, en el día en que se ha capitalizado Codelco por 4.000 millones de dólares. Hacemos una pausa entonces y ya regresamos. Y ya estamos de regreso con ustedes, esto es Primera Edición, y bueno, seguimos conversando con el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche. Veníamos ya del bloque anterior por esta capitalización de 4.000 millones de dólares. Estábamos hablando de las voces críticas, ya dio la respuesta el economista Paul Fontaine, pero hay otra voz crítica que surgió en el mes de abril y que es nada menos que de Arturo Cifuentes, presidente del Comité Financiero Asesor de los Fondos Soberanos, que él dijo que capitalizar Codelco era una pésima idea, que destinar los fondos soberanos a invertir en cobre es posiblemente la peor decisión que se puede tomar. Justo lo contrario de lo que hay que hacer, ya que la idea es diversificarse para estar protegido cuando el precio del cobre esté bajo. ¿Cómo se responde? Claro, ahí hay un par de errores conceptuales. Primero, hay que decir que esta ley no usa los fondos soberanos. O sea, esta ley es más bien una ley que lo que usa para capitalizar a Codelco son las mismas utilidades que genera Codelco de los años anteriores, más un endeudamiento público, para que se canaliza a la capitalización de Codelco. Pero además hay otro problema, y es que es cierto, y completamente cierto, que los fondos soberanos deben estar diversificados en contra de cobre. Yo mismo fui parte del primer comité financiero, sí, el que estableció los fondos soberanos, y eso fue de los criterios que establecimos. Pero una cosa distinta es decir que el único uso que hay para esos fondos es diversificación. O sea, cuando uno invierte una persona privada invierte en el sector financiero, una de las cosas que busca es diversificarse en contra de los riesgos, pero también uno tiene el derecho de decidir en qué va a usar los recursos. Entonces, decir que el Estado no puede usar los recursos porque tiene que diversificarlos es confundir dos cosas distintas respecto al manejo financiero. Entonces yo creo que ahí hay un tema de roles que no está del todo claro. Pero lo bueno es que esta ley no usa fondos soberanos para capitalizar a Codelco.
Bueno, y la opinión de Arturo Cifuentes también quedó en manos de la Contraloría, y ya se pronunció la Contraloría también sobre eso. Pero no sobre su opinión, sino sobre su rol. Sobre su rol. Sí. Ahora, lo que él sí dice, para estar protegido cuando el precio del cobre esté bajo, está más bajo que el año pasado en cerca de un 8%. Claro. Los costos de producción han subido. Sí. Se necesita para este plan de productividad y de eficiencia energía y agua. Sí. ¿Cómo se va a garantizar que efectivamente Codelco tenga esos elementos cuando no dependen necesariamente de Codelco? Bueno, efectivamente, una de las buenas noticias, una de las buenas cosas que tiene Codelco en este momento es que logró negociar contratos energéticos relativamente buenos cuando se les compara con las mineras privadas. Sin embargo, esos contratos se acaban más o menos en unos 5 o 6 años más. Y bueno, ahí vamos a enfrentar un escenario energético que, más allá de los esfuerzos que se están haciendo, sabemos que Chile es un país que tiene estructuralmente problemas de energía. Por lo tanto, durante los próximos años, Codelco va a tener que tener una mirada estratégica respecto de los temas de energía y cómo crearse capacidades o cómo apalancar, digamos, inversiones privadas, ¿no es cierto?, que nos permitan tener un escenario mucho más claro en términos de energía futuro. Yo creo, esto es una opinión más personal mía, no tanto, digamos, de la compañía completa, pero yo creo que es algo que vamos a tener que evaluar, cómo hacer acciones más decididas en términos de energías renovables, particularmente solar, que hay bastante en abundancia en las zonas en que operamos en el norte. Pero la manera de enfrentarlo es verlo como un negocio que le genera estabilidad en términos de acceso y precio de energía a futuro cuando se nos acaben esos contratos. Y el tema del agua está íntimamente relacionado con energía. Agua y energía en el norte, en todas partes es básicamente lo mismo, porque en el norte de Chile y crecientemente en el centro, desafortunadamente, son tanto el uso de agua que estamos haciendo de que vamos a empezar a usar una buena cantidad de recursos hídricos del mar desalinizando. Para eso se necesita energía. Energía para desalinizar y para bombearlo para arriba. Exactamente. Bueno, son desafíos que tienen por delante en varias de las obras que se están realizando. Eso es Radomiro Tomic, lo que tendría que usar el tema de la planta desalinizadora. Ahora, para los trabajadores de Codelco, esto ha significado una buena noticia el día de hoy. Raimundo Espinosa, representante de la Confederación de Trabajadores, ha dicho que esto es un hecho sin precedente y que incluso puede ser una señal como renacionalización del cobre. ¿Es demasiado optimista? Yo creo que fue una muy buena señal y estábamos todos muy contentos. No sé si tenga la escala de la nacionalización del cobre, pero yo sí creo que es un momento muy importante para Codelco, es un momento casi refundacional en el sentido de que esta decisión del gobierno nos va a permitir enfrentar las inversiones estratégicas que de otro modo, para que los chilenos sepan, si no se hicieran esas inversiones, de aquí a 10 años Codelco tendría un tamaño 1/3 del que tiene hoy, con todas las consecuencias que eso tendría sobre el fisco, ¿no es cierto?, a propósito de la discusión sobre diversificación, y sobre las regiones donde operamos. Sería un resultado absolutamente catastrófico si no se hiciera. Y finalmente, se está hablando, y se ha dicho, que lo ha dicho el ministro Arenas fundamentalmente, de que esto es claramente una señal para la desaceleración, que va contra la desaceleración, para que los chilenos lo entendan claramente. ¿Por qué? Porque acelera el programa de inversiones que Codelco tendría si no tuviéramos esos recursos. Perfecto. Y eso así de claro y de simple. Muy bien, Óscar Landereche, presidente del directorio entonces de Codelco, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros, explicando lo que es este plan de capitalización de Codelco. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.